Lección 4. Unidad mediante la humildad. El versículo de memoria en Filipenses 2:22 dice: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En la introducción veremos que en esta semana Pablo nos habla a través de la epístola a los filipenses de la unidad en la iglesia y entre los cristianos como de algo que tiene una gran importancia. Era muy importante que todos los cristianos hablen una misma cosa, que tengan una misma mente y un mismo parecer, como dice 1 Corintios 1:10. Hablar de la misma cosa significa estar de acuerdo, evitando las disensiones o divisiones, estar perfectamente unidos en mente y parecer, o sea, el estado o la actitud de la mente y la opinión, el juicio o concepto respecto de cierta actitud mental. La concordia, es decir, el mismo pensar, es definido por Pablo en Filipenses 2:2 en las 3 frases siguientes. Primero, teniendo el mismo amor. El amor mutuo hace que los pensamientos sean parecidos y que haya una acción unida. Segundo, unánimes, lo cual significa tener un mismo espíritu, una armonía apacible. Y tercero, sintiendo una misma cosa. Literalmente es pensando una misma cosa. Es muy importante que los hijos de Dios demuestren que los que están en armonía con Dios demuestran que pueden vivir en mutua armonía. Pocas cosas contradicen más la profesión cristiana de fe que la incapacidad de vivir y trabajar armoniosamente con otros cristianos. Cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en miembros de su cuerpo, y el cuerpo debe necesariamente funcionar como una unidad. La historia humana, sin embargo, desde la entrada del pecado, se caracterizó fundamentalmente por la disfunción relacional y la desintegración. Una raza de víctimas y de verdugos, una raza de no amantes. La ruptura del pacto con Dios es tan profunda y abarcante que ha impactado de manera nociva a la tierra misma. El propio ecosistema ha sido profanado y deteriorado. Todo el mal del mundo se debe a la falta de unidad, a las relaciones rotas, al amor violado. Esta unidad implica amor entre Dios y los seres humanos y Dios y la creación. El origen de la desunión en el universo fue originado por el orgullo y la sed de poder de un solo ángel en el cielo. Este sentimiento luego se afianzó en el Edén, a raíz de un descontento similar con respecto a las leyes que Dios había establecido. Trataremos 3 temas principales. Primero, vivir en unidad y demostrar amor mutuo. Son responsabilidades cristianas fundamentales en todo cristiano. Segundo, como cristianos estamos llamados a cultivar una manera de pensar semejante a la de Cristo. Y tercero, para ello debemos hacer todo lo posible para comprender plenamente la infinita condescendencia de Cristo al hacerse humano, a pesar de que esto sea un misterio insondable. Después de esta introducción vamos a pasar al primer punto, que es la desunión en Filipos. La iglesia de Filipos había proporcionado mucho gozo al apóstol Pablo. Cada vez que Pablo recordaba a los filipenses, se renovaba en él el aprecio de sus excelentes cualidades, lo cual hacía que agradeciera a Dios porque hubiera cristianos tan ejemplares. Su gozo, porque hubiera una iglesia así, era continuo. En primer lugar, la iglesia de Filipos reconocía y aceptaba las credenciales de Pablo y no era necesario, como en otras iglesias, presentar su autoridad. La carta a los filipenses era una carta de amor, de gratitud y alabanza.
No había necesidad de resolver problemas como en otras iglesias. Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cada vez que Pablo los recordaba a los creyentes de Filipos, se renovaba en él el aprecio de sus excelentes cualidades. Eran cristianos ejemplares, lo cual originaba en él una constante acción de gracias. El conocimiento de los filipenses y su experiencia cristiana producía en Pablo gran gozo por nuestra comunión en el Evangelio. Filipenses 1:5. Había en Filipos una camaradería y un compañerismo bien probado, una santa amistad que era motivo de perenne gozo para el apóstol encadenado en la prisión romana. No hay nada que una los corazones tan firmemente como la creencia en el Evangelio y la participación de los gozos y los sufrimientos de la vida cristiana. Además, esta comunión se traducía en esfuerzos unidos para incluir a otros dentro de su círculo. El apóstol les recuerda a los filipenses que el que comenzó en ellos la buena obra, es decir, Dios, la perfeccionará cada vez más. El Señor es un obrero perfecto, termina cada obra en la cual pone su mano, si el material humano le permite hacerlo, y el producto final será perfecto. Ahora, ¿cuál había sido la causa o las causas de la desunión en Filipos? Filipenses 2:3. En una iglesia que había proporcionado tanto gozo en el apóstol Pablo, sin embargo, parece que peligraba la unidad de sus miembros, que se habían introducido disensiones en sus filas y que Pablo estaba tan preocupado por esos peligros que dedicó gran parte de su carta a exhortarlos a esforzarse por lograr una unidad completa. Esta exhortación a esforzarse por lograr la unidad completa se basa en su amor a Cristo como su Redentor. El fundamento de las exhortaciones de Pablo era la experiencia de los filipenses en Cristo, un incentivo que deriva de estudiar y de imitar la vida del modelo. Si hay algún estímulo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, haciendo caso a que esta exhortación fuera eficaz en ellos. Pablo resalta en el pensamiento en lograr la unidad de pensamiento, de amor mutuo y de acción unida, siendo unánimes, es decir, armoniosos, unidos. Pablo reconoce la necesidad de que los hijos de Dios muestren que están en armonía con Dios, que los que están en armonía con Dios pueden vivir y trabajar armoniosamente con otros cristianos. Nada hagas por contienda o vanagloria. Filipenses 2:3. Vanagloria significa orgullo vacío, estima propia infundada, engreimiento. Si nos guía únicamente la autoestima exagerada, las ambiciones egoístas o un deseo de superar a otros, no se logrará ningún bien permanente, ni mucho menos si nos dejamos guiar por un espíritu de contienda o partidismo. Más bien, lo que nos debe guiar para lograr la unidad debe ser la humildad, es decir, tener una opinión humilde de sí mismos. El hecho de que alguien fuera calificado de humilde en la época de Pablo y aún hoy tiene un sentido despectivo, de una autoestima muy baja. Sin embargo, el cristianismo ha ensalzado la humildad a un nuevo nivel, porque significa que se consideran a sí mismos según su relación con Dios y con el plan de salvación. La humildad verdadera fija la vista en la excelencia ajena y se juzga desde ese punto de vista.
El hombre o mujer verdaderamente humilde es sensible a sus propios defectos, dándose cuenta de que no ve con la misma claridad los defectos de otros, por lo cual será discreto al calificar a los demás. La verdadera humildad rechaza la ambición por los cargos y nos induce a sentir contentamiento con lo que determina la providencia divina. El que es verdaderamente humilde no se jacta de su humildad, sencillamente se autoestima de tal manera que lo hace equilibradamente en su relación con Dios y el plan de salvación. La humildad fija la vista en la excelencia ajena y se juzga desde este punto de vista. Un hombre que comprende sus propios defectos desea que los otros sean preferidos para los cargos y honores, no porque no vea los defectos de otros, sino porque es humilde y discreto y rechaza la ambición por los cargos y siente contentamiento con lo que determina la providencia divina. La rivalidad y las contiendas son obras de la carne, caracterizadas por la arrogancia, el orgullo y un concepto demasiado elevado de uno mismo. Para que la unidad sea una realidad en la Iglesia, no solo es necesario evitar la rivalidad, el egoísmo que socavan la armonía, sino que además es necesario practicar las virtudes cristianas esenciales para fomentar la unidad, que son la consolación, el amor, la comunión, el afecto y la misericordia. Filipenses 2, 1 al 3 se concentra en el desarrollo de la unidad y la humildad del cristiano. Los remedios que enumera Pablo para la rivalidad y la vanagloria son: primero, consolación en Cristo. Se traduce esta palabra consolación como estímulo, exhortación en Cristo. Pablo utiliza el ejemplo de Cristo como una poderosa motivación. Segundo, consuelo de amor. Se refiere al amor divino que nos ordena amarnos unos a otros como yo los he amado. Juan 15, 12. Tercero, comunión en el Espíritu. La presencia del Espíritu Santo crea una estrecha relación cristiana como la que permeaba a la iglesia primitiva. Cuarto, afecto entrañable. Se refiere a las emociones tiernas y cálidas del afecto humano. Los hebreos consideraban la sede de las emociones más profundas a las entrañas o vísceras dentro del cuerpo, especialmente al corazón. Representa las emociones tiernas y cálidas del afecto humano. Quinto, la misericordia o compasión, los actos individuales de misericordia que demuestran la presencia de un afecto genuino. Completad mi gozo. El gozo que ya había sentido Pablo por los filipenses debía ser completado, llegando a sentir lo mismo, a tener el mismo amor y actuando de manera unánime, animados por un mismo espíritu y sintiendo una misma cosa. Los que están en armonía con Dios deben demostrarlo sintiendo lo mismo, es decir, pensando lo mismo, experimentando el mismo amor, o sea, amor mutuo, y actuando en forma unánime, es decir, armoniosamente y pensando una misma cosa. Cuando aceptamos a Cristo nos convertimos en miembros de un mismo cuerpo. Para realizar el mayor bien posible, el cuerpo debe funcionar como una unidad y trabajar armoniosamente. El segundo punto es la fuente de la unidad. La fuente de la unidad no reside en el comportamiento exterior, sino en la mente, en los pensamientos y los sentimientos. Jesús afirmó que lo que sale de la mente, o sea, él habla del corazón, es lo que contamina a una persona. Los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, robo, falso testimonio, calumnias, etc. Por eso él dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Filipenses 2, 3 y 4 dice,
Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de otros. En nuestros diálogos con otras personas, raramente nos concentramos en escuchar para entender lo que dice la otra persona e intentar ver la cuestión desde su punto de vista. Esta es la razón de equívocos que nos llevan a malentendidos y a conflictos. Podemos no estar de acuerdo, pero escuchar y tratar de entender el punto de vista de la otra persona es el primer paso para fomentar una comunicación saludable y una confianza que es muy importante. Esto no significa que debemos ocuparnos indebidamente de los asuntos ajenos y pecar así de ser entremetidos, sino que no debe pasarse por alto el bienestar de otros. Pablo trata de eliminar el estrecho espíritu de egoísmo y fomentar una bondadosa consideración por la felicidad de nuestros prójimos. Filipenses 2:5 dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo nos exhorta a desarrollar una forma de pensar semejante a la de Cristo, porque solo ello puede conducir a una forma de actuar semejante a la del Señor. Como cristianos estamos llamados a cultivar una forma de pensar y de actuar semejante a las de Cristo. Él estaba plenamente consciente de quién era. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tener la misma fe, la misma comprensión de las Escrituras que surge del conocimiento de Cristo y de sus enseñanzas es vital para que prevalezca la unidad entre nosotros. El tercer punto es implante cerebral o cirugía mental. Nuestra mente es como una computadora, solo que muy superior a las que conocemos. Recibe en forma constante un flujo de información al que estamos expuestos diariamente, que programa nuestra mente, condiciona nuestros pensamientos y dirige nuestras acciones. Los medios de comunicación masiva imprimen en nuestra mente la forma mundana de pensar y comenzamos a actuar de la misma manera, como si las mentes de otras personas fueran implantadas en las nuestras. Filipenses 2:5 nos aconseja que pensemos como pensaba Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando Pablo dice siendo en forma de Dios, él se refiere a las características esenciales y los atributos de Dios, por lo cual Cristo está en un plano de igualdad con el Padre y muy por encima de todo otro poder. Sin embargo, él no estimó, es decir, el pensar de Cristo, el ser igual a Dios, no estimó que eso fuera una característica a la cual aferrarse ávidamente, sino que se despojó a sí mismo, literalmente se vació a sí mismo, es decir, un anonadamiento voluntario. Juan 10, 17 y 18. No era posible que Cristo retuviese todos los rasgos característicos de la divinidad y al mismo tiempo ocurriera la encarnación. Se vació de sí mismo y tomando la forma de siervo. Esta es una descripción que destaca la enorme diferencia que hay entre estas dos condiciones, forma de Dios y forma de siervo. Haya pues en vosotros este mismo sentir, Filipenses 2:5, es decir, tened vosotros la mente de Cristo, su forma de pensar, solo a través del Espíritu Santo,
quien por medio de la espada de la palabra puede operar nuestro corazón e implantar la forma de pensar de Cristo en nosotros. Nuestro corazón o mente es engañoso por naturaleza, como si fuera un terreno accidentado que hace tropezar con pensamientos tortuosos, retorcidos. Solo Él puede transformarnos mediante la renovación de nuestra mente para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. El cuarto punto es la mente de Cristo. Jesús nunca pecó, ni siquiera por un pensamiento, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Era perfectamente impecable, pero Hebreos 4:5 observa que aunque era hijo de Dios, es decir, de una categoría superior a los seres humanos, sin embargo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La sumisión de Jesús a la voluntad del Padre fue siempre perfecta, nunca rehusó someterse, aunque no le resultó fácil hacerlo. Filipenses 2:5-8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí Pablo nos dice: así pensad. La sublime descripción que sigue en los versículos 5-8 manifiesta la comprensión inspirada de la obra redentora de Cristo que tenía el apóstol Pablo, que la emplea según Cristo para ilustrar y estimular a sus conversos a que imiten al Salvador, quien siendo en forma de Dios, es decir, que tenía todas las características esenciales y los atributos de Dios, lo cual coloca a Cristo en un plano de igualdad con el Padre, muy por encima de todo otro poder. Esta era la condición de Cristo en la encarnación, y el apóstol expone ahora la mente de Cristo, es decir, su forma de pensar. Cristo era plenamente consciente de su igualdad con el Padre, con Dios, y sin embargo resolvió abandonar la gloria inherente a esa altísima condición para llevar a cabo su compasivo propósito de salvar a la humanidad perdida. Cristo no retuvo ávidamente esta condición de igualdad con Dios, sino que se despojó o se vació a sí mismo, un anonadamiento voluntario para que ocurriera la encarnación, por la cual tomó forma de siervo. Aquí se destaca la enorme diferencia entre la forma de Dios y la forma de siervo, es decir, que así asumió los atributos esenciales de un esclavo, directamente de Dios a esclavo. La característica principal de un esclavo era la obediencia total a su amo, en este caso al Padre. No se aferró a la soberanía divina, sino que se dedicó a servir, lo que llegó a ser la pasión dominante de su vida. Toda su vida estuvo subordinada al Padre, a su voluntad. ¿Cómo pudo realizarse todo esto? Es una parte del gran misterio de la piedad, como dice 1 de Timoteo 3:16. Cuán pequeño es cualquier sacrificio nuestro en comparación con el sacrificio de aquel a quien profesamos seguir. Cristo era Dios, pero se convirtió en hombre, en todo semejante a sus hermanos humanos, y sin embargo era también divino. Su completa y absoluta humanidad le permite ser el modelo que los seres humanos pueden alcanzar.
Si su divinidad modificó en lo más mínimo su humanidad, entonces deja de ser nuestro ejemplo. Y estando en la condición de hombre, en el más completo sentido de la expresión, se humilló aún más en forma voluntaria. O sea, esto se puede describir como un autovaciamiento, haciéndose obediente hasta la muerte, una muerte oprobiosa en la cruz. Se sometió voluntariamente a morir por los seres humanos. La muerte de cruz, una muerte que implicaba una gran vergüenza e intenso sufrimiento. La crucifixión la aplicaban los romanos a los esclavos, a los no romanos y a los más viles criminales. Una muerte sobre la cual Moisés había pronunciado una maldición, y hasta los gentiles la consideraban la más vil y cruel de todas las muertes. La cruz era un tropiezo para los judíos y una necedad para los griegos. El quinto punto es el misterio de la piedad. 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe saberlo? Si hay un tema profundo sobre el cual siempre es posible aprender más, este tema es el de la encarnación. Pablo se refiere con frecuencia a la asombrosa condescendencia de Cristo al convertirse en un ser humano, un tema que será estudiado por los redimidos durante la eternidad. La enseñanza de este versículo que hemos considerado primero, 1 Corintios 8:2, que dice, y si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo. Entonces, la enseñanza de este versículo es que el conocimiento sin sentimiento no vale nada, porque pone a un lado lo más necesario, a saber, la correcta aplicación de ese conocimiento a los intereses de nuestro prójimo. La misión de Jesús es llamada también el misterio de la piedad, y es un misterio insondable. Este es el misterio que estuvo oculto desde los siglos y generaciones. Colosenses 1:26. Ese misterio es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. El hecho de que el Evangelio llegara a los gentiles es también un misterio, sobre todo para los judíos. Romanos 11:25. La gracia de Dios es un misterio imposible de comprender. Romanos 11:33. La muerte de cruz, el menosprecio y la vergüenza y la humillación de Cristo es también un misterio imposible de entender y explicar por completo. Romanos 8:1 dice algo muy sabio. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. En conclusión, el conocimiento envanece o hincha, es decir, induce al orgullo, a una idea exagerada de nuestra propia opinión y a actos carentes de amor hacia otros. Pero el amor edifica, se refiere al amor en su forma más elevada, basado en principios, con un verdadero interés en nuestro prójimo, debido a su valor ante Dios como un ser por quien murió Cristo. Un amor del que no envanece, sino que edifica. El puro conocimiento es insuficiente para la acción cristiana cabal y genera la polarización en los bandos y luchas que había en la iglesia como resultado de la pretendida sabiduría de los corintios. 1 Corintios 1, 11, 12 y capítulo 3, 3 y 4. Si el corazón no mantiene la debida relación con Dios, el conocimiento o la ciencia llevan al ser humano al orgullo y lo envanecen con una sutil e inútil confianza en sus propias facultades. Lo descarrían con frecuencia de la religión genuina y confunden su mente. El verdadero sabio es humilde, modesto, considerado con los otros, no se envanece,
y no descuida la felicidad ajena. El propósito fundamental del conocimiento es el beneficio de la humanidad en general.